He titulado este tiempo para compartir la palabra como un tropezón no es caída o un tropiezo no es caída. Sabemos que venimos hablando en los últimos domingos, excepto el domingo pasado, acerca de Israel. Y muchos cristianos se preguntan perplejos por qué la Biblia habla tanto de Israel y cómo es posible que de repente empezamos a ver en las noticias desde 1950, más o menos 48 para acá, a Israel continuamente en las noticias. ¿Sí o no? Obviamente vemos noticias de la tormenta. Ahora, al terminar la reunión, vamos a orar por los hermanos en el este de los Estados Unidos. Vemos noticias de Ucrania, vemos noticias de cosas que pasan. No vemos tanto de África, donde en Nigeria están asesinando por millones a los cristianos, y sería bueno que el mundo esté un poquito más informado de lo que está ocurriendo con Boko Haram y con todas las ramas extremistas del Islam en algunos países. Pero vemos extremadamente una cantidad desorbitante y desproporcionada de Israel. Y la verdad es que el reloj profético de Dios es la nación de Israel. Las promesas que hoy veremos, los enunciados que han sido dados a los padres, hablan de la centralidad de la nación de Israel y de Jerusalén en el gobierno final de la humanidad durante el milenio. Y también hablamos del antisemitismo. Hablamos mucho del antisemitismo, aparece mucho en las noticias. Y es un tema delicado, es un tema que despierta grandes controversias. Nosotros como cristianos jamás podemos ser antisemitas. Hubieron movimientos supuestamente cristianos en los principios de la era de la iglesia que perseguían a los judíos y les achacaban a su responsabilidad la muerte de su Mesías, lo cual es parcialmente cierto, pero no es algo a juzgar a una nación por un gobierno incrédulo y corrupto que se alió con los romanos para matar al Señor. Así que ha habido una cierta animosidad desde ese tiempo hasta el día de hoy. Hermanos, nosotros como cristianos bíblicos debemos entender que Dios no juzgó a Israel porque sean más injustos o más indignos que nosotros. Cierto es que hay judíos indignos, injustos, como hay gentiles indignos, injustos, como hablábamos hoy en la escuela dominical, ¿verdad? Y esa es la mentira de generalizar, que los mismos judíos cayeron en la antigüedad y en el presente. ¿Cómo sienten los judíos a nosotros los gentiles? Naciones impuras, naciones olvidadas por Dios, naciones que no recibieron nunca la verdad y que no fueron conocidas por Dios. Siria, Fenicia, Moab, Edom, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, hasta el día de hoy. Todos son prejuicios. ¿Por qué son prejuicios? Porque nosotros somos igual de pecadores que ellos y ellos son igual de pecadores que nosotros. Pero Dios tenía una agenda. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. De la agenda que Dios ha tenido para despertar a Israel y para dar salvación a los gentiles. Vamos a abrir Romanos 11, con un poco de maná de fondo. Digo pues, Romanos 11, versículo 11 en adelante. Quien no lo tenga está en la pantalla de todos modos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen, es decir, para que fuesen destruidos? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, esto es a los judíos. Y si su transgresión, la de los judíos, es la riqueza del mundo y su defección, es decir, su total apartamiento y rechazo, la riqueza de los gentiles,
cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros os hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, es decir, la de los judíos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será, hablando en tiempo futuro, qué será su admisión sino vida entre los muertos? Algunas denominaciones cristianas hablan de un Dios que tenía un plan A. Voy a mandar al rey, voy a mandar al Señor a la tierra de Israel. Y si ellos le aceptan, voy a establecer mi reinado milenario en ese momento. Pero como vio que lo rechazaron y que lo persiguieron y lo mataron, entonces Dios, en un arrebato de enojo, maldijo a Israel y los condenó para siempre. Y nació como una suerte de improvisación de Dios, como si Dios estuviera aprendiendo en función de las decisiones de los humanos, la era de la gracia, la era de la iglesia. Esa es la doctrina supersesionista, la que lastimosamente muchas iglesias sostienen, como está en las confesiones bautistas y presbiterianas, lamentablemente. No, Dios no ha tenido un arrebato de enojo y no ha maldecido a Israel porque no sabía que se iban a rebelar o porque no estaba en los planes que lo hicieran. Es cierto, ha habido un espíritu de estupor, un espíritu de oscurecimiento como estaba profetizado, porque de lo contrario nunca hubiesen crucificado a su Mesías. No se hubiera llevado a cabo el propósito de la salvación. Pero Pablo, bueno, más adelante va a utilizar las metáforas de la masa y del árbol para enseñarnos un poquito sobre el hecho de que es santa la rama porque es santo el árbol, y es santa la masa porque son santas las primicias del trigo. Entonces, hay una relación entre Israel como origen y la iglesia como parte de esa extensión de las bendiciones a Uruguay, Colombia, Estados Unidos, a todas las naciones del mundo. Yo quiero hacer simplemente una declaración. Si Dios olvidara a Israel, cosa que ahora sabemos que no, estaría incumpliendo las promesas que tú tienes en ese libro. Cuando tú abres ese libro desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, estás leyendo sobre Israel. Porque todo Apocalipsis habla de Israel. Pablo iba a predicar primero a los judíos en las sinagogas y después a los gentiles. Siempre esa Biblia de primera etapa hasta la última hoja habla de Israel. Y hoy lo vamos a probar. Obviamente la iglesia es un hermoso misterio, porque estamos aquí, hoy predicando. Pero ¿qué cristiano que entiende que Israel es el pueblo de Dios puede hablar mal de Israel? Puede criticar. ¿Podemos criticar a Benjamín Netanyahu? ¿Podemos criticar al gobierno laico de Israel? Sí, no es laico en realidad, pero bueno. Sí, podemos criticar decisiones políticas, pero criticar a la nación, pedir el exterminio, el asesinato y la destrucción de Israel como nación, eso es otro cantar. Eso es otro cantar que nosotros como cristianos jamás podemos hacer, porque maldeciré a los que te maldigan y a los que te bendigan, bendeciré. Bien. ¿Para qué estamos hablando de esto, hermanos? Para hablar del carácter de Dios. Para hablar del carácter de Dios. Porque si Dios abandonara a Israel, si Dios tuviera ese arrebato y ese rechazo que se vende teológicamente, ¿cómo no se va a enojar contigo? ¿Qué garantías tienes tú de que no te abandone a ti? Que no abandone a tus hijos, a tu familia, a tus padres. No. Esto nos ayuda a ver la sabiduría y el carácter de Dios. Vamos a abrir Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, y Mateo, me encanta el libro de Mateo porque está escrito a los judíos. Siempre que se evangeliza
a un judío se le tiene que hacer leer el libro de Mateo, porque está pensado para que ellos vean las promesas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Dice Mateo 8, 11 y 12. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ha pasado eso? Claro que sí. Judíos individuales serán echados por generaciones afuera. Y el Señor les había dicho, más adelante les dice, hablando de la parábola de la cena y la parábola del labrador, del dueño de la tierra, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Es esa condena para siempre? No. Y ahora veremos que no. Bien. ¿Recuerdan la fiesta de bodas? Imagínate, Carmenza, que hubieses invitado a toda tu familia y no hubiese venido nadie. ¿Qué hacemos con toda esa lechona? Uno sale a invitar, amigos, vengan, y a todos los que no se acordó, incluso a desconocidos, venga, que no sé cómo se me echa, pero no había heladera en esa época, no había nevera. Sale a buscar. Bueno, el Señor en la parábola de bodas muestra que sus invitados rechazaron venir. Estamos ocupados, tengo que ir de faena, no sé qué. Bueno, llamen a cualquiera y venga y coma y disfrute y tome leche, vino, sin dinero y sin precio. Eso es lo que hizo el Señor con la iglesia. Llamó a pobres menesterosos gentiles como nosotros para ser parte de esa fiesta. Y aquí estamos, esperando que comience la cena de bodas. Ese fue el plan desde el día uno, hermanos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esto no es con Moisés, esto no es con Juan, esto es con Abraham, allá al principio de todo, cuando apenas empezaban los albores de la humanidad. Bien, de hecho Isaías revela al Señor, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto habla del carácter de Dios. Habla de que todo estaba perfectamente calculado, como se dice en mis pagos, en mi patria. Todo estaba perfectamente delineado y no hay una maldición a Israel para siempre, sino que hay un oscurecimiento que obedece a propósitos santos. Le hace la existencia de la iglesia hoy. Y siempre se habla, cuando se habla de la salvación de los judíos, de los celos. Ya es muy feo que le digan a un judío que Jehová está rechazándole, pero decirle que los gentiles ahora tienen una relación con él, como hablábamos hoy en la escuela dominical, es un trago más amargo todavía que el primero. Entonces, el ruego y la oración de Pablo en todos estos capítulos de Romanos que hemos leído es de dolor. Es dolor por sus hermanos. Solamente quien pertenece a un grupo muy cercano, unido por una cultura, sabe lo que es esto, ¿no? Digo, aquellos que se han ido al exterior y han sabido en las noticias de tragedias, inundaciones con muerte, gente que, por ejemplo, que ha nacido en Armero y vio lo que pasó con Armero, la tragedia desde el exterior, sabiendo que han fallecido mucha gente que ellos conocían de niños, saben lo que es el dolor por el sufrimiento de su propio pueblo, de gente que uno ama. Bien, yo no quiero saber lo que sentiría si pasa una cosa así con mi país, con Uruguay, gente que yo amo.
¿Entienden? Personas que yo quiero. Entonces, ese dolor era porque Pablo quería confrontarlos y el Señor también con ese pecado, o sea, que supieran que estaban separados de ese Dios que ellos decían que era de ellos y que reconocieran esa necesidad de salvación. Sí ha habido un rechazo, pero no a la nación, a individuos judíos. Ha habido un rechazo hacia las naciones como Colombia, Uruguay, Argentina. Sí, Dios está completamente enemistado con todas estas naciones. Pero hay individuos dentro de esta nación, nosotros, Dios quiera, que son la razón por la cual Dios sigue teniendo gracia con los países y sigue sosteniendo a los países. ¿Bien? Así que cuidado, hermanos, cuando hablamos del antisemitismo y de todos esos, es un celo en sentido positivo, es un celo para traerlos de vuelta, no un celo para decir, ustedes tendrían que haber sido así, pero no son y por eso están separados para siempre, no. Y cuando los judíos ven nuestra deshonestidad, nuestras parafernalias y nuestros shows baratos en las iglesias evangélicas con ruido, con música, con bailes y con lenguas falsas, hablando como si ese fuera el Dios de ellos lo primero que dicen es, yo ese Dios no lo conozco. Yo no sé qué Dios es ese que adoran. Por eso es tan importante restaurar y movilizar la iglesia para que vuelva a sus raíces bíblicas, porque es el único instrumento, la predicación bíblica del Evangelio, lo que permite traer a judíos, a católicos e incluso a evangélicos a la verdad. Y volviendo a los judíos, la profecía es que vendrán a él. Quiero leer 3 versículos de Zacarías 12 para terminar, para que entendamos qué importante es entender el rol de Israel para nosotros, siervos del Altísimo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige del primogénito. Y esta es la misma analogía, esa analogía de restauración, esa analogía de no todo está perdido. Tropezaste, pero no caíste. Y eso es la misma analogía de nuestra vida como discípulos. El Señor nos dará esa posibilidad. Incluso aquellos cristianos que se han perdido y se han extraviado por caminos, el Señor nos dará la posibilidad de llorar y mirarle. Y que podamos sentir ese amor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida, por su santidad. Y sigue Zacarías profetizando. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y todas estas naciones que sobrevivieren, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo me puedes decir que estamos ahora en el milenio si esto no está pasando? Ese día todas las naciones vendrán y adorarán a Jehová. Incluso los que predicarán a las naciones no seremos nosotros, serán ellos. Estos de la casa de Israel iniciarán un avivamiento más grande que el que nunca ha habido en las naciones de la tierra.
Y los que se convertirán serán millones. Después de esto miré, dice Juan, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Les invito a hacer un poquito de estudio de Apocalipsis 7 para ver lo que va a ser la obra misional más grande de la historia de la humanidad. ¿Bien? Por eso, hermanos, hablando del carácter y honrando ese ministerio, y para terminar, entendamos, hermanos, que es importante esto. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, le dijo el Señor a la mujer samaritana en el pozo, a una mujer gentil. Y decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esa es la oración de él. Mis hermanos, que permanezca en nuestro corazón de estas palabras dos cosas. La fidelidad de Dios con sus promesas, porque así como se las prometió a ellos, te las ha prometido a ti. Y así como ellos serán bendecidos y nosotros fuimos injertados en lugar de ellos, ellos volverán a ser injertados y serán uno con nosotros en el futuro. Y lo segundo, entender, hermanos, el marco histórico en el que estamos viviendo, el momento en el que el mundo se prepara para ver la gran tribulación, la angustia de Jacob, donde veremos realmente las promesas del Señor cumplirse con ellos, como se han venido cumpliendo en las últimas décadas. Que el Señor nos bendiga para hacer obra misional, evangelizar en el contexto del día de hoy, con la Biblia en una mano y el periódico en el otro, porque estamos viviendo el cumplimiento de las profecías en el día de hoy. Amén. Que el Señor nos bendiga para esto, hermanos. Vamos a orar para terminar el día de hoy. Gracias.